Buenos días, jóvenes, bienvenidos al curso de Ciencias Sociales. Hoy tocaremos dos sesiones, debido a que este tema es extenso y hay detalles que debemos tratar. Muy bien, el tema de hoy es la Primera Guerra Mundial. Algunos de ustedes de repente habrá escuchado de ella. Ya saben por lo menos que hubieron dos guerras mundiales y que se dice que lo que estamos viviendo ahora es producto de la Tercera Guerra Mundial. Más adelante explicaremos sobre ello. En primer lugar, hablaremos sobre la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es la Primera Guerra Mundial? Es el conflicto armado entre 1914 y 1918, que produjo más de 10 millones de muertes. Más de 60 millones de soldados europeos fueron movilizados desde 1914 hasta 1918. Este conflicto fue originado en Europa, en el continente europeo, por la rivalidad entre las potencias imperialistas. Se transformó en la Primera Guerra que cubrió más de la mitad del planeta. Fue en su momento el conflicto más sangriento de la historia, antes de la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra solía llamarse la Gran Guerra o la Guerra de Guerras. Esta Primera Guerra Mundial se llamó la Gran Guerra o Guerra de Guerras, pero no fue la guerra más sangrienta, porque todavía luego de esta guerra dio pase a otra guerra que es la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, en este mapa podemos observar los países que estuvieron involucrados en esta Primera Guerra Mundial. Tenemos el Imperio Ruso, lo que ahora conocemos como Rusia, el Imperio Alemán, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Austria con Hungría juntos, Italia, Francia. Correcto. Estos son los países que estuvieron involucrados en la Primera Guerra Mundial. Se formaron dos bandos, la Triple Entente y la Triple Alianza. Ahora hablaremos sobre ello. Pero en primer lugar, debemos saber cuál fue la excusa de la guerra. Esta guerra tuvo una excusa para que inicie todo, a pesar de que ya habían asperezas entre diversos países, diversos imperios, hubo una excusa. Acá hablaremos sobre esto. El evento detonante del conflicto fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa Sofía Chotek en Sarajevo. Esto sucedió el 28 de junio de 1914, a manos del joven estudiante nacionalista serbio Gavrilo Princip, miembro del grupo serbio Joven Bosnia, ligado al grupo nacionalista Mano Negra, que apoyaba la unificación de Bosnia con Serbia. Francisco Fernando era el heredero en suceso de la corona austrohúngara. Su asesinato precipitó la declaración de la guerra de Austria contra Serbia, que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Entonces, debido a la muerte de ellos en manos de un joven serbio, Austria le declara la guerra a Serbia. Entonces hablemos ahora sobre las causas. La Primera Guerra Mundial tuvo diversas causas, pero principalmente fue la red de alianzas entre las potencias europeas. En esencia, la desconfianza entre y la militarización de la informal Triple Entente, que la conformaban Gran Bretaña, Francia y Rusia, y la secreta Triple Alianza, compuesta por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Entonces acá tenemos las banderitas de esos países. Estos tres países, Gran Bretaña, Francia y Rusia, ¿a cuáles pertenecen? Exacto, a la Triple
Entente. Y Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia serían la Triple Alianza. Ahí está. Desarrollo de la guerra. Veamos qué pasó en esta guerra. A ver. En julio de 1914, las tensiones entre la Triple Entente y la Triple Alianza aumentaron tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria-Hungría, por parte de un nacionalista serbio-bosnio durante su visita a Sarajevo. El Imperio Austrohúngaro culpó a Serbia por el ataque. Rusia respaldó a su aliado, Serbia, y cuando el Imperio Austrohúngaro declaró la guerra a Serbia, un mes después sus aliados intervinieron y el continente entró en guerra. Ya que habían alianzas secretas, cuando un país declara la guerra al otro, el país aliado a alguno de sus países lo tiene que defender, ¿no? Lo ayuda. El conflicto pronto se extendió al resto del mundo y afectó a las colonias y a los países aliados de África, Asia, Oriente Medio y Australia. En 1917, los Estados Unidos entraron a la guerra tras un largo periodo de no intervención. Entonces el escenario principal de la guerra, el frente occidental en Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Francia, fue el emplazamiento de un bloqueo letal. ¿Por qué afectó a demás países, a las colonias? ¿Por qué? Porque en Europa, ya que reinaban, igual lo que pasó acá, ¿no? Fueron a conquistar a otros países y formaban colonias, que no es más que una representación del país donde están. Por ejemplo, acá vinieron los españoles, lo que traían en la conquista, ¿no? Querían someternos para estar bajo el cargo del rey. Acá vinieron los virreyes. A pesar del uso de avances tecnológicos como el gas tóxico o los tanques blindados, ambas facciones estaban atrapadas en una guerra de trincheras que se cobró un gran número de víctimas. Batallas como la de Verdún y la primera batalla de Somme fueron unas de las más mortíferas en la historia del conflicto humano. Con la ayuda de Estados Unidos, los aliados se abrieron paso con la ofensiva de los 100 días, que provocó la derrota militar de Alemania. Oficialmente la guerra llegó a su fin a las 11:11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918. Entonces Estados Unidos apoyó en esta guerra para darle fin, ¿no? Y provocó la derrota militar de Alemania, ya que Estados Unidos, como saben, es una potencia. Ayudó a la Triple Entente a derrotar a Alemania. Para entonces el mundo estaba en manos de una pandemia de gripe que afectaría a 1/3 de la población mundial. Se desataron revoluciones en Alemania, Rusia y otros países. Exacto, esta guerra provocó revoluciones masivas. ¿Qué quiere decir revoluciones? Es que querían dejar de ser imperio, ya no querían que gobernara el rey. Entonces se rebelaban. Es lo que pasó en Alemania, en Rusia, en México y así sucesivamente. Eso vamos a ver en otras clases. Consecuencias de la guerra. Por más que el mundo se comprometió a no permitir que ocurriera otra guerra como esa, se sembraron las semillas del siguiente conflicto con el Tratado de Versalles. Esto es muy importante, el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, que fue humillante y punitivo para los alemanes y contribuyó a preparar el terreno para el auge del fascismo
y la Segunda Guerra Mundial. Exacto, en el Tratado de Versalles lo que pasa es que se le reconoce a Alemania como el principal culpable y los alemanes se sienten muy enojados, molestos y también tuvieron que pagar bastante dinero por ello. Luego surge el nazismo y el fascismo. El nazismo, ya saben, en la Segunda Guerra Mundial con Adolfo Hitler. El fascismo fue en Italia y el nazismo fue en Alemania. Y posteriormente, obviamente, la Segunda Guerra Mundial, en la cual Adolfo Hitler va liderando todo Alemania, ¿no? En otras palabras, la guerra para poner fin a todas las guerras, pero dejó cicatrices que en el mundo no acabaron de curar. Algunas de las consecuencias que mencionamos acá, la gran cantidad de muertes, imagínense, más de 10 millones de muertes. La firma del Tratado de Versalles, la Segunda Guerra Mundial, esa es una consecuencia. La Primera Guerra Mundial trajo consigo la Segunda Guerra Mundial al firmar este Tratado de Versalles, en donde se les declara culpables a los alemanes y responsables de todos los daños. También trajo consigo revoluciones, ¿verdad? La revolución de Alemania, la revolución de Rusia y de otros países. Revoluciones masivas también en Latinoamérica. Gran parte de Europa estaba en ruinas. ¿Por qué? Porque llevar a cabo una guerra de tal magnitud es horrible y genera un costo económico absorbente. También trajo consigo la aparición de nuevas tecnologías que serían usadas en la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, entonces como vimos esta guerra, la Primera Guerra Mundial fue la guerra de las guerras, ¿no? Pero no fue la única guerra que sucedió en el mundo. Luego trae consigo varias consecuencias negativas que se verán a lo largo del curso. Como actividad lo que tú tienes que hacer es investigar sobre el Tratado de Versalles, algunos puntos relevantes, importantes sobre el Tratado de Versalles. También vas a elaborar un mapa conceptual sobre el tema. Recuerda usar palabras clave y conectores. No quiero que me copies todo lo que leas tal cual. Lo que tienes que hacer es leer, comprender y poner palabras clave, frases nomás, y unirlas a través de los conectores. Cuando termines estas actividades, lo que tienes que hacer es enviar fotos al WhatsApp de la institución para validarte como una actividad realizada, y ya sabes que todas las actividades que realices sirven para tu aprendizaje. Bien, muchas gracias por tu atención. Ya hablaremos sobre otro tema en la siguiente clase. Recuerda leer bastante, repasar, investigar y realizar tus actividades a tiempo. Muchas gracias. Hasta luego.